Abran sus Biblias en Filipenses 1. Filipenses 1. Y voy a estar leyendo a partir del versículo 12. Dice la palabra, pero antes quiero orar. Padre, yo te doy gracias, amado Señor, por este tiempo maravilloso, Señor. Hoy entregamos este tiempo en tus preciosas manos, Espíritu Santo, que seas tú hablando al corazón y a la mente de cada uno de los que estamos acá. Que tu palabra, Señor, este alimento que hoy tú traes a tu pueblo, Señor, sea de gran edificación para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Amén y amén. Entonces, la palabra de Dios, Filipenses 1:12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé, por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Y yo hoy traje este pasaje y me voy a centrar en el último versículo del 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo escribe esta carta a los filipenses estando en prisión en Roma, ¿sí? Y habla acá de la palabra, dice que las cosas que le han sucedido, ¿sí?, han sido más bien para el progreso del Evangelio. Todos sabemos todas las cosas que a Pablo le sucedieron antes de ir a Roma y aún estando en Roma, ¿sí? Y él quería que ellos supieran, o sea, los filipenses, porque es la carta que yo les envía a ellos, ¿cierto?, que la bendición y el poder de Dios aún estaba con él, aún estando él preso, estando en prisión, que Dios aún respaldaba toda la voluntad de Dios en Pablo. La voluntad de Dios, o más bien, él no estaba fuera de la voluntad de Dios, o sea, Pablo no estaba fuera de la voluntad de Dios, y la obra de Dios aún continuaba, y continuó hasta el día de hoy. Pablo, aún estando en prisión, él siguió escribiendo, y él siguió alentando a todas las iglesias a las cuales él había plantado. Por medio de sus cartas, él los seguía alentando, ¿cierto?, y animando a las iglesias para que el Evangelio siguiera adelante, ¿cierto? Y hoy vemos el resultado de todo lo que Pablo hizo, él y todos los otros apóstoles, que al día de hoy se sigue predicando a Cristo y de Cristo, ¿sí? Pablo en la carta no menciona, mira, es que estoy preso, mis hermanos, no sé si voy a salir libre o si voy a seguir acá. A él no le importaba mucho esas cosas. A él lo que le importaba, la verdad, lo que él quería que los filipenses entendieran era, y lo que tenía era su pasión en común por el progreso del Evangelio. Era que el Evangelio se siguiera predicando. Dios respaldaba, y siempre vemos cómo Dios respalda a Pablo en todas las situaciones, ¿cierto? Pablo no perdía el tiempo en la cárcel.
Él estaba allí, pero él seguía predicando. Él estaba allí y seguía escribiendo. Él estaba allí y seguía predicándole a todas las personas que él podía hacerlo. Dios no echó a perder el tiempo de Pablo durante el encarcelamiento en Roma. Dios nunca desperdicia nuestro tiempo. A veces somos nosotros los que desperdiciamos el tiempo al no entender y no sentir el propósito para el cual Dios nos ha llamado. A veces perdemos el tiempo en cosas que no edifican. Perdemos el tiempo en cosas que no nos llenan, ¿sí? Perdemos el tiempo en activismo. El mundo nos está bombardeando todo el tiempo de hacer, haga dinero, trabaje, haga esto, haga aquello, haga lo otro. Y perdemos tiempo en esas cosas y no realmente el tiempo que debemos tener para las cosas del Señor. Entonces la palabra en este último versículo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Uno escucha a la mayoría del pueblo cristiano casi enfocándose en la segunda parte. Si Dios viene hoy por mí, ya me voy y para mí es ganancia, ¿sí o no? Pues esto decimos, yo también lo he dicho, Dios puede venir hoy por mí y yo estoy chévere porque me voy para asentarme a la diestra del Señor y allí voy a estar junto con Cristo Jesús y ya. Y no está mal uno desear porque eso es una de las promesas, que vamos a estar allá en el cielo junto con Él, ¿verdad? Sin embargo, no debemos pasar por alto lo que está antes. El vivir es Cristo, aquí en la tierra, ahora. No se puede subestimar esa frase, vivir en Cristo. Y esta frase debería ser fundamental en la vida de todo cristiano. Para mí, el vivir es Cristo. ¿Qué quiso decir Pablo cuando escribió esto? Para mí, el vivir es Cristo. Y al final dice, si me muero, para mí va a ser ganancia. Para Pablo era más importante el vivir en Cristo, el estar en Cristo, el caminar como Cristo. Para él era más importante eso mientras él estuvo aquí. Esta afirmación, el apóstol Pablo está diciendo que todo lo que él intentó hacer, todo lo que él hizo, todo lo que él esperaba hacer, apuntaba a Cristo. ¿O no? Porque todo lo que vemos en las cartas, él habla de Cristo. Desde el momento de su conversión, desde el momento de que él conoce a Cristo, lo conoce porque él se le presentó, porque Pablo no fue testigo ocular de Jesucristo. Pablo no caminó con Jesucristo. Pablo fue uno de los apóstoles que después tuvo una visión, o el Señor se le apareció en el capítulo 9 de Hechos, cuando ustedes ven la conversión de Saulo, porque Pablo antes se llamaba Saulo, y ahí es donde él tiene esa conversión. Desde esa conversión de Pablo hasta su martirio, cada uno de los pasos que él daba estaba dirigido para hacer avanzar el conocimiento del Evangelio y la iglesia de Cristo. Desde ese momento que él conoce a Jesucristo, él empieza a entender cuál era el propósito para el cual Dios lo había llamado. Pablo, en la conversión, en el capítulo 9, que todos, si no lo han leído, los invito a que lo lean, la conversión de Pablo, ¿cierto? De Saulo a Pablo. Él allí entiende que Dios tiene un propósito para él. Entiende que tiene un llamado aquí en la tierra, y que Dios lo va a usar para grandes cosas, ¿sí? Entonces este versículo, para mí vivir en Cristo y el morir es ganancia, Pablo declara que el enfoque, la razón de todo lo que hace mientras está vivo en la tierra es glorificar a Jesús y darlo a conocer. Glorificar a Jesús y darlo a conocer. Cuando decimos glorificar a Jesús, ¿a qué se refiere? Que todo lo que hacemos, que todo lo que pensemos, que todo lo que hagamos, lo vamos a glorificar. O sea, quiere decir que yo todo lo que piense, haga y diga, es para glorificar el nombre del Señor. No para glorificarme a mí misma, no para decir, es que yo soy una dura. No, es que yo todo lo que soy es porque es mi trabajo, es mi esfuerzo, es que yo, no. Nosotros estamos aquí, usted y yo, por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. El talento que tú tienes, ¿sí?
es gracias a Dios. La inteligencia, el conocimiento que tú tienes es por la gracia de Dios. Por eso en uno de los evangelios dice, sin Dios nada somos ni nada podemos hacer. Y hay gente que se jacta diciendo es que yo soy, aún cristianos, que yo soy inteligente, es que yo soy esto, es que yo aquello. Claro, gloria a Dios por lo que eres, pero no por lo que tú eres, sino por lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Y debemos entender esto, que solos no podemos, porque cuando nosotros queremos hacer las cosas solos en nuestras fuerzas, pues nos vamos a cansar. Y muchas veces no van a salir del todo bien, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, sino estamos haciendo la voluntad de nosotros mismos. Y cuando hacemos nuestra voluntad y no la de Dios, pues nos equivocamos y nos caemos. Y entonces allí cuando estamos caídos, oh Señor, entonces ahí sí, Señor, ayúdame. Claro, Dios siempre está ahí, porque esa es la misericordia y el amor de Dios. Pablo entendió bien esto. Y vemos a un Pablo en todo el estudio, en todas las cartas, en todo eso, haciendo siempre la voluntad. Y siempre imitando a Cristo. Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo. Él se limitó realmente a dar a conocer a Jesús. Y él quería ser como Jesús. No ser Jesús, quería ser como Jesús. Y él caminó todo el tiempo haciendo la voluntad de Dios y caminando como Jesús caminó. Vivir es Cristo, es lo que declaramos o que claramente define Pablo y lo que deberíamos definir nosotros los cristianos también. Si Pablo lo pudo hacer, usted y yo lo podemos hacer, ¿sí? Y claro, como decía yo antes, podemos con alegría esperar, ¿cierto?, el tiempo que Dios nos tenga acá y cuando Él nos llame, y bueno, qué rico ir a la presencia de Dios, pero también debemos entender que mientras estemos en esta tierra, nosotros vamos a estar envueltos en Cristo. ¿Por qué? Porque somos de Cristo. Usted y yo, el día que nacimos de nuevo, nos convertimos en Cristo. Ahora le pertenecemos a Cristo, vivimos como Cristo, caminamos como Cristo, pensamos como Cristo, porque Cristo vive en usted y vive en mí. Entonces, mientras estamos en esta tierra, debemos vivir. Nuestro vivir debe ser Cristo, no debe ser otra cosa, es Él. A veces suena egoísta, pero es Cristo. Sí, claro, yo prefiero vivir en Cristo que vivir en el mundo o vivir otras cosas. Entonces Pablo lo tenía bastante claro. Pablo proclamó de Jesús y su gracia salvadora desde el momento que lo conoció hasta el día que él murió, y murió en su fe, creyendo siempre en Jesús. Pablo habló de Jesús en todo lado. Él habló en las sinagogas, en las orillas de los ríos, en las cárceles, ¿cierto? En los barcos. Acuérdense que él también viajó mucho tiempo en barco, ¿cierto? Y estuvo mucho tiempo también navegando cuando iba para Roma. Predicó a los gobernantes, a los emperadores, a los marineros, a los viajeros, a los sacerdotes, a los judíos, a los gentiles, a los hombres, a las mujeres, a todo el mundo le predicó Pablo. Pablo no hacía acepción de personas. Pablo le predicaba a todo el mundo. Él sabía lo que tenía que hacer. Dios tenía un plan con él y Dios le había dicho que lo que él iba a hacer, ¿cierto? Él iba a predicar el evangelio a gente, a personas de eminencia, o sea, y mira que él estando en Roma preso, porque uno dice, pero en Roma preso, ¿cómo le predica? Pero fue preso cuando Dios le dio la oportunidad de predicarle al emperador Tito y a todos los emperadores y a todas las altas cortes allá en Roma. Él fue allí y ahí se cumplió lo que Dios le había dicho, que él iba a ser usado para ir y predicar el evangelio a toda la gente. Entonces Pablo predicaba a Cristo donde quiera que él iba. No se avergonzaba del evangelio. Él lo dice en Romanos 1:9, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Pablo nunca se avergonzó del evangelio.
Lo echaron a la cárcel muchas veces, pero jamás él dijo, no, yo no conozco a Jesús, no, yo no sé quién será ese Señor, jamás. Él nunca negó a Jesús y jamás se avergonzó del Evangelio. Todo el tiempo vivía predicando. Él se hacía, dice la palabra, que él se hacía como judío, que él se hacía como gentil, él se hacía como lo que fuera con tal de llevar la palabra, sin serlo. Pero él iba y llevaba la palabra. Es por eso que decidió intencionalmente no dedicarse a otra cosa, sino a predicar a Cristo. Porque una cosa es predicar de Cristo y otra cosa es predicar a Cristo, ¿sí? Y lo dice en 1 Corintios 2:2. Dice, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Realmente lo que él quería era ir y predicar a Cristo donde quiera que fuera. Pablo vivía a Cristo y lo vivía realmente en su vida. Yo estudiando, y nosotros en el grupo de los martes estudiamos el libro de Hechos, y es ver a un Pablo osado, un Pablo que no le daba miedo de nada, un Pablo que tomaba decisiones. No, Pablo, no vaya porque lo van a apresar, lo van a matar, no importaba. A él le importaba el ir y predicar, el llevar la palabra, ¿sí? Y él llevaba de una manera impresionante, él vivía realmente a Cristo. ¿Lo vivimos nosotros? Es una palabra para reflexionar. Pablo no perdía tiempo en las cosas del mundo, ni se dejó desanimar por las cosas que tuvo que pasar. Muchas veces uno está súper animado, yendo a la iglesia, a los estudios, y viene algún hermanito por ahí que no está como muy esto, y le empieza a hablar, pero todo el tiempo en la iglesia, qué pereza todo el tiempo allí. ¿Qué es lo que tanto usted hace en la iglesia? ¿Sí o no? ¿Deja tocar algún hermanito de esos? Pero ya usted es muy fanático para estar todo el tiempo. Ya solo venimos los miércoles al estudio y los domingos, pero eso es mucho tiempo. Pablo nunca se dejó. Seguramente Pablo tuvo muchas personas que le hablaron de esa manera. Él nunca se dejó desanimar por eso. Él no perdía tiempo con las cosas del mundo. Todo el tiempo él estaba ahí con sus discípulos, con las personas que estaban con él, enseñando. Porque acuérdate que Pablo era un maestro de la palabra. Él conocía la palabra. Él conocía todo el Antiguo Testamento, lo conocía porque él era judío. Él era de descendencia madre judía. Y él conocía todo. Entonces él nunca se dejó desanimar por la palabra. Nosotros debemos hacer lo mismo. No nos dejemos desanimar. No entremos en contienda con este hermano que nos dice simplemente gracias hermano, pero siga usted adelante. Siga adelante con el propósito que Dios tiene para ti en la vida. Sigue adelante. Entonces la vida de Pablo estaba unida a Jesús, imitándolo, predicándolo, obedeciéndolo y haciendo discípulos suyos, porque Pablo se dedicó ¿a qué? A ser discípulos. Mira todas las cartas que están aquí fueron escritas por Pablo, o sea, a cuántas iglesias él le predicó, a cuántas iglesias él fundó y a cuántas iglesias él seguía sosteniendo espiritualmente desde la cárcel. Para él no había límites, y Dios lo respaldaba. Pablo estaba como en una casa por cárcel en Roma. Él lo podían visitar las personas que quisieran visitarlo. Algunos de los hermanos hablan en Hechos que iban y lo visitaban en Roma. Y él con esas personas mandaba las cartas a cada una de las iglesias para animar a la iglesia, a las iglesias que él había fundado, para que siguieran en el Evangelio, para que su fe siguiera intacta. Pablo lo siguió haciendo siempre. Entonces él vivió una vida que honraba a Jesús, de tal manera que él pudo inclusive instruir a otros para que siguieran su ejemplo. Él decía, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. 1 Corintios 11:1. Él imitaba a Cristo. Siguió a Cristo de tal manera que pudo decir a otros que lo siguieran. Yo pregunto, ¿podemos decir nosotros lo mismo? Síganme a mí porque yo sigo a Cristo. Qué chévere sería esto que uno pudiera decirle, venga, síganme a mí porque es que yo sigo a Cristo. Yo vivo a Cristo. Yo predico a Cristo. Pero no me sigan a mí por mí, sino por lo que las personas ven en mí a Cristo.
Eso hacía Pablo. Y si Pablo no imitara a Cristo, si Pablo no predicara a Cristo, ¿tú crees que tenía tanta gente que lo siguiera? Porque él era testimonio de Cristo. Pero como Pablo, y una de las es, ¿por qué Pablo conocía tanto a Jesús? ¿No se han preguntado? Si él no anduvo con Jesús. Él solo tuvo un encuentro con Jesús y ya, no más. Pero ¿por qué Pablo conocía tanto a Jesús? O sea, cuando tú quieres conocer a una persona, ¿qué haces? Tú investigas, ¿sí o no? Y yo me imagino que Pablo investigó todo lo que tuvo que investigar de Jesús para conocer a Jesús. Pablo debió pasar tiempo en oración con Dios. Pablo debió estudiar las Escrituras para conocerle más. Pablo pasó tiempo con los otros discípulos que sí fueron discípulos de Jesús. Y seguramente Pablo se sentaba con ellos y les decía, cuéntame más de Jesús. Y me imagino el hambre de Pablo cuando los otros apóstoles que sí conocieron a Jesús, estuvieron con Jesús, él conociendo. ¿O no les ha pasado cuando usted quiere conocer a una persona? Entonces se mete a donde sea, a ver qué fotos tienes en Facebook, a ver quiénes son los amigos, con quiénes que anda, todo, ¿sí o no? Porque uno cuando quiere conocer a alguien, uno investiga quién es esa persona. Pablo conocía a Jesús porque pasaba también tiempo en oración con nuestro Padre Celestial. Y también con las otras personas que habían estado cercanos, que habían sido cercanos a Jesús. Y entonces yo pregunto, hoy en día, hoy pregunto, ¿qué tanto conocemos a Jesús? ¿O conocemos tanto de Jesús o a Jesús? ¿Qué tanto? Simplemente escríbanlo ahí y reflexionemos. Entonces Pablo describe que su búsqueda para parecerse a Jesucristo era única. Él quería parecerse a Jesús. En Filipenses 3, 8 al 11 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, ¿sí? Por amor del cual lo he perdido todo. Pablo dejó todo por amor a Jesús, por amor a Dios. Dice, él lo dejó todo. Y lo tengo, y todo lo que tenía lo tenía, dice, y lo tengo por basura para ganar, ¿a quién? A Cristo. Y ser hallado en Él. Ser hallado en Él. Dice la palabra. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, así en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y resulta que para ser como Cristo no necesitamos tanta cosa. Solo necesitamos creer, tener la fe en Él, creer que lo tenemos a Él, creer en lo que Él hizo en la cruz y avanzar, caminar en esa fe. Pero la gente a veces, no, yo sí quiero seguir a Cristo, pero yo no necesito hacer el curso teológico que mejor haya en el país, en la ciudad, en el mundo, porque yo sí quiero seguir a Cristo, pero yo necesito estudiar. ¿De qué sirven los títulos? Ahora, no está mal estudiar, por supuesto. Uno lo puede hacer, uno puede estudiar, pero al final, cuando nos morimos, no nos vamos a llevar títulos. Nada. No necesitamos riqueza, no necesitamos nada para vivir en Cristo. Solo necesitamos imitar a Cristo y vivir como Él vivió. No necesitamos nada más. Imitémoslo y vivamos como Él vivió aquí en la tierra. Nada nos vamos a llevar cuando partamos de este mundo. Además, allá vamos a tener mejores cosas que las que tuvimos aquí en la tierra. ¿O no? Exactamente. Entonces, vivamos esta vida, mis hermanos, ligeros, sin tanto peso, para que podamos avanzar y podamos cumplir el propósito para el cual Dios
nos llamó, nos ha llamado. No necesitamos tanto. El vivir en Cristo también significa estar en Él. Estar en Él. ¿Qué significa estar en Él? Vivir en Cristo y estar en Cristo. Estar en Cristo es la forma de describir lo que significa ser cristiano. Aquellos que estamos o están en Cristo, estamos espiritualmente unidos e identificados con Cristo de tal manera que todas las bendiciones y los beneficios obtenidos por Cristo en la cruz les pertenecen. Estar en Cristo es estar unido a Él, pegado a Él. ¿Sí? El libro de Efesios es un libro muy lindo para que lo lean. En el solo libro de Efesios hay 27 versículos que exponen las ricas bendiciones espirituales que pertenecen a los creyentes. Y es estar en Cristo. Ahí explica qué significa estar en Él, en Cristo. La unión del cristiano con Cristo fue predestinada por Dios antes de la creación del mundo. Todos lo sabemos. No es el estado en el que nacemos naturalmente. Y eso lo sabemos. Las Escrituras de hecho describe, ¿cierto?, a toda la humanidad como nacía en un estado de separación. Porque antes cada persona que nace o todos los que nacimos separados de Dios y todos sabemos eso. Hoy en día todo el que nace separado de Dios a causa del pecado de Adán y Eva. Entonces la unión con Cristo no se realiza hasta que por la gracia de Dios nos arrepentimos de los pecados, nacemos de nuevo y ejercemos la fe en Cristo. No es que hoy un día una persona, yo quiero ser con Cristo y me voy a unir con Cristo porque sí. Primero tiene que nacer de nuevo, tiene que morir con Cristo, resucitar con Cristo y empezar a caminar con Cristo. Ahí empieza usted a ser una persona, a unirse con Cristo. Usted y yo ya estamos unidos con Cristo. A través de la fe en Cristo llegamos a experimentar una unión espiritual en el cual participamos en su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión y hoy en día su ministerio. Porque es la fe en Él que podemos experimentar esa unión con Cristo. Y hay hoy en día personas que dicen, no, es que yo soy de Cristo, yo camino con Cristo, y yo pienso que a veces se dicen palabras a la ligera sin entender realmente el significado de estar en Cristo. Y yo pregunto a estas personas del pueblo cristiano que dicen yo estoy en Cristo y camino con Cristo, y yo pregunto, si estás en Cristo, ¿por qué vives en la queja? Si estás en Cristo, ¿por qué hieres a tu amigo o a tu hermano? Si estás en Cristo. Si estás en Cristo, ¿por qué te las pasas dándole más honra a los problemas, a las pruebas, a las enfermedades que está pasando y no a Dios? Porque una persona que está en Cristo no está haciendo estas cosas. Porque ¿dónde está mi fe? Mi fe es en Cristo. Y está puesta es en Cristo, no en la circunstancia que estoy viviendo o la prueba por la que estoy pasando. Mi fe está es en Él, porque Él me va a ayudar a salir de esa situación. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y Dios es más poderoso que cualquier circunstancia o cualquier enfermedad o cualquier cosa que nos pueda pasar. Entonces, si yo estoy en Cristo, ¿por qué dudo de lo que ya Cristo me dio a mí en la cruz? Si estás en Cristo, ¿por qué declaras derrota y vives desesperado y cansado? Cuando yo estoy en Cristo, vivo gozoso, aún en medio de las circunstancias. Pablo decía, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y puedo estar pasando por la situación. Y sí, yo voy, lloro y berreo y esto, pero eso no me va a robar el gozo del Señor. Porque a veces esta carne se duele, claro. Y cuando a mí me lastiman o cualquier cosa me duele.
O si paso por una situación, me duele, y si tengo una enfermedad, me duele. Pero eso no debe quedarse ahí. Yo debo renovar mi mente, mis pensamientos y entender, ¿sí?, que hay un Dios en los cielos que es más poderoso que lo que yo estoy viviendo o por lo que yo estoy pasando. Entonces, mis hermanos, todas estas cosas que acabo de decir, no es vivir en Cristo ni estar en Cristo. Iglesia, vivir en Cristo y estar en Cristo es estar en la plenitud de Él y es estar en gozo. Vivir a Cristo y estar en Cristo es entender quiénes somos en Él y qué hemos obtenido en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Como le dije, en Efesios hay muchísimas bendiciones, hay muchos versículos donde nos da Pablo a entender qué es estar en Cristo. Estar en Cristo, voy a decirles algunas, es entender que hemos sido adoptados y que ahora pertenecemos a la familia de Dios. Si yo estoy en Cristo, sé que yo soy la hija del Padre, que Jesucristo es mi hermano mayor, que soy heredera y coheredera con Cristo. Yo lo debo saber, ustedes lo deben saber. Y si yo pertenezco a la familia de Cristo, entonces ¿por qué me afano? Cuando estamos en Cristo o estamos viviendo en Cristo, debemos saber y entender y vivir que hemos sido aceptados por el Padre. Muchas personas siguen haciendo cosas para ser aceptados, y no solamente por Dios. Quieren ser aceptados por el mundo, quieren ser aceptados por los amigos, y gente cristiana quieren ser aceptados por su círculo. No, tú no tienes que hacer nada. Tú ya eres acepto en el amado. Tú fuiste, Dios, somos hechura de Dios. No tenemos que hacer nada. Jesucristo ya lo hizo en la cruz. Perdemos el tiempo haciendo cosas para que alguien nos vea, para que alguien nos acepte. Empiezan a irse a hacer cosas para llenar vacíos. Tú no tienes que hacer eso. Ya Cristo lo hizo en la cruz por ti. Estar en Cristo y vivir en Cristo es experimentar el amor eterno, inquebrantable de Dios. Como dice Romanos en 8:38, nada ni nadie nos separará del amor del Padre que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando yo entiendo que estoy en Cristo y que vivo en Cristo, puede venir lo que sea, personas, cosas, lo que sea, pero nada ni nadie me va a separar de Dios, de mi Padre celestial. En Cristo también experimentamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y si vienen las aflicciones y si vienen los problemas, que vengan. No importa. Yo sé quién está conmigo. Yo sé en quién estoy yo. Yo sé quién me puede ayudar a salir de cada circunstancia. Mi Dios pues suplirá todas nuestras necesidades conforme a las riquezas en Cristo. Y si Dios suple todas mis necesidades, ¿por qué me afano? Ahora, yo siempre digo, hay unos que son cristianos y dicen, bueno, mi Dios suple todas mis necesidades, entonces yo me siento ya a esperar que Dios me dé. No, yo hago lo mío y Él hace lo de Él. Yo tengo que mover, porque la fe, así como dice, sin obras es muerta. Entonces yo tengo que obrar con fe, pero yo tengo que moverme, hacer lo mío, lo naturalmente, lo que yo pueda hacer naturalmente, y el resto se lo dejo a Dios. ¿Sí? A Él. Y Él va a suplir todo lo que nosotros necesitamos. Cuando yo vivo en Cristo, o estoy en Cristo, debo entender, tenerlo claro, que ya fuimos justificados y santificados. Que Jesucristo murió en la cruz y perdonó todos nuestros pecados. Ya no hay condenación. Hay personas que todavía siguen
viviendo en condenación porque se equivocan, porque caen o recaen en algo y siguen viviendo en esa condenación, y los veo uno andando mirando al piso. Yo, venga, pero es que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Cuando yo estoy en Cristo, ya no hay condenación. Me equivoqué, me caí, nada, levántate otra vez, camine en fe y hágale para adelante, mijo. Hágale. Pero no nos quedemos ahí. Cristo murió por usted y por mí voluntariamente en la cruz. Algo también bonito que Cristo nos dio es que nosotros pertenecemos a la iglesia de Él. Estamos unidos también aquí como iglesia, como congregación. En Cristo nosotros compartimos todos los beneficios de su vida, de la vida de Cristo. En Cristo hemos sido vivificados para Dios, habiendo sido creados nuevas criaturas con nueva naturaleza espiritual. Estar en Cristo es vivir en su amor, su gracia, su consuelo, su provisión y su poder. Qué hermoso es que nosotros podamos realmente servirle al Señor con amor. Mis hermanos, el vivir en Cristo es ahora. No dejemos para después. Vivamos y gocemos de los regalos que Papá Dios ya nos dio. No permita que nadie se interponga entre tú y el Padre. No deje que el mundo, el activismo, las personas, las tentaciones te distraigan y te alejen del Señor. No dejes de hacer cosas para agradar. Dejen de hacer cosas que quieran agradar a la gente y a Dios. Ya no tenemos que hacer eso. Qué lindo sería escuchar como Dios le dijo al de los talentos, ¿fue? ¿Sí fue así? Bien, siervo fiel, sobre mucho has sido, ¿qué? Fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Cuando usted y yo hacemos y cumplimos el propósito de Dios, cuando entendemos qué es de vivir en Cristo y caminar en Cristo, nuestra mente continuamente está siendo renovada. Todos los días tenemos que renovar nuestra mente, sí, todos los días, porque todos los días van a venir dardos, todos los días van a venir tentaciones, todos los días vamos a tener ese tipo de situaciones, pero es donde nosotros, si estamos parados sobre la roca que es Cristo, entendemos quién soy en Cristo, vivo a Cristo, predico a Cristo como Pablo, pues nada de esas cosas van a tocar mi vida. Iglesia, sirvámosle al Señor mientras podamos. Sirvámosle a Dios con gozo, con fidelidad, con alegría. Que todo lo que hagamos, pensemos y digamos, glorifiquemos el nombre del Señor. Como dice la palabra, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para el hombre. Ora por los enfermos. Ayuda al necesitado. Comparta la palabra. Lleve esa buena noticia a aquellos que lo necesitan. No dejes pasar el tiempo, porque este es el único que no se recupera. El mundo espera por usted y espera por mí. A veces mañana, bueno, el otro año voy a empezar a servirle a Dios. El otro año y uno mira y se la pasan la vida posponiendo y nunca hacen nada para el Señor. Ahora, no quiere decir que si no hacen nada, el Señor los va a dejar de bendecir. No, eso no es, porque ustedes y yo ya fuimos bendecidos con toda bendición. Ya recibimos esas promesas. Esas bendiciones están ahí para aquel que quiera tomarlas, ¿sí? Pero nosotros, aquí en la tierra, el vivir es Cristo, como dice Pablo, es hacer las obras también. Es llevar la palabra, es hacer lo bueno, es hacer el bien a las personas. No nos cansemos de hacer el bien. Es que yo hago, pero no recibo nada. O sea, no lo estás haciendo con un corazón alegre o un corazón, como digo yo, o sea, para el Señor. No esperemos nada a cambio. Cuando tú des algo o hagas algo por alguien, hágalo
sin esperar nada a cambio. Porque cuando tú haces algo esperando a cambio, está haciéndolo para ser visto, para ser glorificado usted y no para glorificar el nombre de Dios. Vamos a terminar. Empezamos tardecito. Y ahora voy a ir al último partecita. Ya vimos todo. Para mí el vivir es Cristo. ¿Qué significa? ¿Y qué significó para Pablo? ¿Y qué debe significar para nosotros los cristianos el vivir es Cristo? ¿Cierto? Ahora, y el morir es ganancia. Que a todos nos gusta a veces que digamos ya irnos. Entonces vemos que a Pablo solo le importaba en ese momento era que el evangelio se compartiera. Y eso lo dice ahí en el versículo 15 y 18. Lo quiero leer. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante todo, de todas maneras, o por pretextos o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Qué hermoso es que nosotros realmente pensemos como Pablo, ¿sí? Predicar la palabra por amor, no como dice arriba, por envidia o contienda. No es que yo predico para ver si cuántos más llegan a la iglesia, para tener la iglesia más grande, para ver cuántos, si crece la iglesia en número, en cosas materiales, en riquezas. No, predicamos la palabra por amor. Entonces, importante que nosotros tengamos en cuenta esto. En 2 Corintios 11, no lo voy a leer, ahí se detalla los sufrimientos de Pablo. Cuántas veces Pablo fue golpeado, cuántas veces naufragó, cuántas veces fue encarcelado, todo lo que él tuvo que ver. Pablo había sido fiel ahora a todo tiempo a Dios y literalmente había presentado, como él mismo lo dice en Romanos, su cuerpo como un sacrificio vivo. Mire lo importante. Pablo había literalmente, como lo escribió en Romanos 12:1, por la causa de Cristo, él dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo ante Dios. Y por eso a mí me impactó esto y traje este mensaje hoy. No es resaltando a Pablo, porque no es exaltando a Pablo, sino realmente entendiendo lo que Pablo hizo, ¿cierto? La vida que él llevó y todo lo que representó Cristo en la vida de él, cómo él predicó a Cristo. Sabía que tanto en la vida como en la muerte le iban a traer gloria y honor a Dios. Pablo sabía que la muerte no era una derrota para el cristiano, y eso lo sabemos nosotros. Al contrario, ¿cierto? Es meramente una graduación para la gloria, una ganancia neta para Cristo. La muerte de Pablo en su debido tiempo sería una ganancia en dos sentidos. Primero, su muerte por la causa de Cristo glorificaría a Jesús, y eso era una ganancia. Y en segundo, la muerte física de Pablo sería una ganancia para él, porque significaría que sus días en la tierra se habían terminado y podía estar con Jesús para siempre en la eternidad. ¿Verdad? Él entendía que su misión aquí, mientras él era vivir a Cristo, hacer conocer a Cristo, pero como él no lo había conocido, para él era ganancia, porque él iba a estar con él en el cielo. Allá lo iba a conocer, allá a estar cara a cara con él. O sea que él, si vivía, era ganancia, era una bendición, y si moría también, porque iba a estar en la presencia de Dios. Entonces Pablo, vemos que él no le temía a la muerte. Hay muchas personas, y aún cristianos, que le tienen miedo a morir, a la muerte. Y no debería ser así. Aquí alguno le teme a la muerte. No, uno dice no. Yo, por ejemplo, digo no. En este momento yo no le temería a la muerte. Que tengo todavía muchas cosas por hacer como Pablo, sí. Vivir en Cristo, vivir a Cristo y dar a conocer a Cristo.
Y eso es lo que nos debe importar en este momento a todos los que estamos aquí, es dar a conocer a Cristo, llevarle el Evangelio y la palabra. Y si mañana el Señor nos llama, pues gloria a Dios, vamos a estar con Él. ¿Sí? Muchos no vamos a ser perseguidos como Cristo. ¿Sí? Y Pablo aún siendo todo lo que perseguido por Él, ¿sí? Él deseaba también estar con Cristo. Claro que, y no está mal como cristianos desear estar en la presencia de Dios, no está mal, porque al final, como dice la palabra, es ganancia para nosotros. Entonces debemos llevar el honor y la gloria de Dios en nuestras vidas, mantenernos comprometidos con el avance del reino de Dios aquí en la tierra. Así como Pablo buscó honrar a Dios en todos los aspectos de su vida y mantenerse comprometido en lo que hacía, nosotros también deberíamos hacerlo. De esta manera, para todos nosotros podemos decir hoy en día, para mí el vivir es Cristo y el morir será ganancia. Mis hermanos, este era el mensaje, vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor, porque tu palabra es alimento a nuestras vidas, Señor. Yo doy gracias, Señor, por este mensaje.